¿Cómo estudiar la Biblia desde casa este 2024? Que el Señor bendiga este video, lo llene de su unción para que sea la palabra la que te pueda ayudar a organizarte. Amén. Y a ser ese lector de la palabra este año que se avecina, y quizás el año que acaba no lo fuiste y te comprometiste y hoy te sientes mal por no haberle dedicado tiempo a Dios por medio de la lectura, por medio del aprendizaje. Hoy quiero que conozcas esas promesas, esas enseñanzas, esas historias bíblicas que nos deja la palabra de Dios para que te edifique, para que te ayude, para que sea la palabra la que te direccione, la que te guíe. Amén. Vamos a empezar este 2024 proponiéndonos en nuestro corazón agradar a Dios, siendo una persona diligente al momento de leer la palabra del Señor. Y te voy a dar unos cuantos consejos que a mí al empezar el 2023 me sirvieron mucho. Algunos los tomé por obra, otros no pude, pero estoy intentando cada día crecer más. Cada día aprendemos algo nuevo y hoy vas a aprender, vas a recibir este consejo que a mí me ha funcionado y espero que también a ti, y que primero que nada lo propongas en tu corazón. Primer consejo: crea planes de estudio, organízate. ¿Cómo así? Primero que nada, busca un lugar específico. Busca un horario que no te incomode, que nadie te distraiga, que nadie te interrumpa. Amén. Obviamente tiene que ser primero orando. Una vez que te organizaste, que planificaste, no a la paporreta. Por eso te digo, empieza el 2024 planificando, organizándote. Horario, espacio, lleva tus herramientas, tu Biblia, tu diccionario bíblico, tu comentario bíblico, puede ser tu concordancia, yo qué sé, versiones de la Biblia. Depende de cómo quieras crecer y lo que tengas en tus posibilidades. También es cierto, yo hoy estoy llena de Biblias porque tengo la bendición que cuando me casé mi esposo tenía una biblioteca de Biblias. Fue una bendición a mi vida, pero antes de eso, por no tener eso, ¿dejaba de leer la palabra? No, buscaba con mi única Reina Valera 1960 que tenía, buscaba otras versiones, escudriñaba, quería aprender más, googleaba textos bíblicos porque mi alma estaba sedienta y hambrienta de conocer su palabra. Así que si tú no tienes estas herramientas que hoy te voy a enseñar, pues pídele a Dios te bendiga. Quizás nunca has leído una Biblia y simplemente vas los videos que bajamos aquí. Proponte en tu corazón, disponlo y el Padre pondrá en su entorno a alguien que te pueda bendecir, o quizás la capacidad de que tú tengas el dinerito para comprarte una Biblia. Ahora, si tienes un teléfono, puedes bajarte una Biblia por aplicación, puedes bajarte una concordancia bíblica por aplicación, un comentario bíblico por aplicación, un diccionario bíblico y muchas versiones de la palabra de Dios. Organízate, planifica, y cuando vayas al tiempo de leer la palabra, primero debes orar. Ese es el primer consejo que te doy, que te organices, que no te quede nada lejos, nada fuera, que entres confiadamente a leer la palabra de Dios ya organizado, ya planificado, ya con tu tiempo dispuesto. Amén. Cuando Dios quiere que nos inmiscuyamos en su palabra, quiere que lo hagamos de la manera correcta y en excelencia al Padre. Nunca hay un pretexto para no organizarnos. Amén. Segundo consejo que te doy, que también me sirvió mucho en este 2023, y es meditar y analizar por medio obviamente del Espíritu Santo la palabra de Dios. Cuando leas un texto, puede ser un evangelio, y cuando leas solamente una frase o un versículo únicamente, muchas veces nos confundimos. Por eso tú tienes que meditar y analizar bien este versículo bíblico, hacerte estas preguntas. ¿Quién escribió este versículo? Primera pregunta que debes hacer cuando lees un texto bíblico. Segunda pregunta: ¿quién? ¿Para quién lo escribió? ¿A quién fue escrita esta palabra? Primero, ¿quién lo hizo y para quién lo hizo? Segundo, ¿cuándo y dónde se escribió este versículo que a veces lo saco
fuera de contexto y me equivoco o me confundo o no se revela la verdad de Dios porque no estoy leyendo correctamente. Medita, analiza, sé hambriento por averiguar las cosas de Dios. Y la última pregunta que deberías hacerte es: ¿cómo aplico este versículo, este texto bíblico a mi vida? ¿De qué manera hago que esta palabra, que ya averigüé quién la escribió, que ya sé para quién lo hizo, en qué momento y cuándo, cómo la aplico a mi vida, a mi situación actual? ¿De qué manera este versículo bíblico me sirve a mí? Medita, analiza, no te conformes con repetir a la paporreta un texto bíblico sin saber el contexto correcto que tiene ese versículo. Puede ser que ese texto sea una poesía, una profecía como el libro de Isaías, una poesía como el libro de los Salmos, una historia, la vida de alguien en la Biblia. Puede ser una parábola que daba Jesucristo. Identifica, conoce, medita, analiza. ¿Cómo lo aplico en mi vida? Por ejemplo, el libro de Isaías, te quería poner un ejemplo. El libro de Isaías, mira, qué maravillosa es la palabra de Dios. El libro de Isaías es un libro escrito en el Antiguo Testamento, pero es un libro profético que ya anunciaba la llegada del Mesías que se iba a dar en el Nuevo Testamento, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos evangelios todos hablan de Jesús. Pero de Jesús ya se hablaba así con nombre, el Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor. Ya se hablaba de él en el libro de Isaías porque era un libro profético. Conoce, estudia, aprende. Ama la palabra, y cuando tú comienzas a aprender vas a querer más y más. Entonces no va a ser algo pesado para tu vida leer la palabra, sino que tú propones en tu corazón que este 2024 el leer la palabra de Dios sea un alimento espiritual que yo pueda ingerir de manera diaria. Así como comes tu comida natural, el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, también debemos de consumirlo. Tercer consejo que te doy: ayúdate con herramientas, no las herramientas que tú crees, con libros. Mira, te voy a explicar. Hay comentarios bíblicos, hay diccionarios bíblicos, hay concordancia bíblica. Te quiero explicar un poquito de estos. Amén. Un comentario bíblico son libros de autores que tienen renombre, son conocidos y que dan su manera de mirar ese pasaje bíblico que se ha estudiado. A veces hay libros o Biblias como las que yo tengo esta que es de mi esposo, letra grande, Biblia para la predicación, esta es la que yo leo más, la que más uso, en Reina Valera, y algunas de estas tienen al final sus comentarios bíblicos, o sea, de personas que la leyeron y dijeron: mira, esto puede ser de esta manera, te va a ayudar, y eso te va a capacitar, te va a hacer ver desde una perspectiva más amplia y te van a explicar el texto que quizás tú no logras entender. Luego tenemos el diccionario bíblico, como les conté hace un momento. Tengo este que es grande, ancho, comentario bíblico, que me sirve para poder conocer el significado de algunas palabras que no entiendo, porque hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, iniquidad. Busqué en el diccionario y iniquidad significa el pecado consecutivo repetidamente y hacerlo parte de tu vida y no ser consciente de que el pecado te puede destruir. En el diccionario bíblico, como este que tengo en la mano, y si no lo tienes, bájate un diccionario bíblico a tu teléfono. Te va a ayudar muchísimo, amén. Y ahí vas a conocer el significado de las palabras que no entiendes. Ahora, ¿cómo me puedo ayudar? ¿Con qué otra herramienta en este paso número 3 o este consejo número 3? También la concordancia bíblica. La mayoría de Biblias, como estas que yo tengo, te voy a enseñar al final de la Biblia, tiene una concordancia que parece como una especie de diccionario. Amén. Mira, cada Biblia, bueno, algunas, tienen así sus palabras. Por ejemplo, ansiedad. Mira, ansiedad. Y tiene todos los textos bíblicos en los que se menciona que personas, hombres y mujeres de Dios pasaron por cuadros de ansiedad donde te hacen ver que son tan humanos como nosotros. La concordancia bíblica está ordenada alfabéticamente, cada palabra. Todos los versículos donde se encuentran esa palabra, como te mostré hace un momento. Puede ser amor.
Buscas en la concordancia bíblica y amor se escribe muchas veces en la Biblia, pero así tú vas a conocer más, vas a escudriñar, te vas a empapar y vas a aprender que es sencillo cuando dispones tu corazón poder leer la palabra de Dios. Cuarto consejo que te doy y que a mí también me ha servido muchísimo es anotar. No puedes estar tú leyendo tu palabra, orando sin tener un cuaderno, un devocional, un cuadernillo donde anotes, donde apuntes, donde puedas leer y algo el Señor te muestre, te hable, algo para reflexionar. Pones la fecha, la hora, cómo te sentías, qué dice la palabra de Dios y créeme que al rato vas a necesitar volver a recibir esa enseñanza. Entonces vas a buscar tu libro que anotaste y vas a poder entender, oh Dios Padre Santo, esta palabra me la diste hace tiempo atrás para que en este tiempo hoy pueda tomarla por obra. Así que me apodero, me apropio de esta palabra porque lo registré, porque lo escribí, porque lo anoté. Porque nuestra mente es frágil. Si hay algo que yo te soy bien sincera y a mí me cuesta, es memorizarme los textos bíblicos exactamente. Es una lucha en mi ser, pero por eso anoto, por eso apunto, por eso voy registrando. Amén. Para que nunca nada ni nadie, ni el enemigo se robe la palabra que Dios me dio en el tiempo de búsqueda de su palabra. Consejo número 5, métodos de lectura. Hermana Úrsula, ya tengo mi Biblia, tengo mi diccionario, tengo la nueva versión internacional. Eso quería explicarles. Yo tengo y trabajo mucho con la Reina Valera 1960. Ustedes saben, los salmos, las enseñanzas. Reina Valera 1960, pero también tengo la nueva versión internacional que es mucho más actualizada, hay traducción actual, hay muchas versiones. Cuando uno quiere aprender, no se conforma con una sola versión. Mira esta Biblia que tengo que te quería enseñar. Esta se llama Multiversiones del Nuevo Testamento. Esta es de mi esposo también. Y te quiero dar un ejemplo. Mira lo que dice. Por ejemplo, vamos a leer Lucas, dice acá. Lucas, todas mis Biblias las van a ver marcadas, ¿ah? Porque yo las marco. Lucas, capítulo 3, pero está escrito en la nueva versión, en la Reina Valera 95, Dios habla hoy, y traducción del lenguaje actual. Cada parte es una versión. Cada parte es una versión. Y está únicamente el Nuevo Testamento, amén. Pero está en varias versiones. Esta Biblia, Nuevo Testamento, multiversiones, es una bendición. También la leo, también la busco cuando el pastor habla algo y dice en Reina Valera, wow, yo hablo mi Reina Valera, pero al costado tengo Dios habla hoy. Al otro lado tengo Reina Valera 95 y por el otro lado tengo traducción en lenguaje actual. Nueva versión internacional, muchas versiones. Aquel que quiere escudriñar la palabra no se conforma con una sola versión. Lo que no quiero es que te confundas, amén. Siempre toma de base la Reina Valera 1960, como la que tengo yo para la predicación. Hay muchos libros, muchas Biblias que debes de leer para poder crecer. Hoy te voy a hablar de los métodos, amén. El quinto consejo, métodos para poder estudiar la palabra de Dios. El primero, que he escuchado muchas personas que lo han hecho, y es el método anual, que leen la Biblia en un año. 3 capítulos por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 3 capítulos diarios. Capítulos, ¿ah? Y luego el viernes se leen 5 y el sábado se leen 5 y el domingo se leen 5. Y así acaban la Biblia en un año. Yo la verdad aún no he practicado esa manera anual de leer la palabra. Luego hay la versión intercalada, el método intercalado, que leen el nuevo pacto, el viejo pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento intercalado. Por ejemplo, un día leen Génesis, otro día leen Salmos y otro día leen Evangelios. Y así intercalan el Antiguo con el Nuevo, el Antiguo con el Nuevo. Yo uso ese más o menos y eso de verdad me ha servido también bastante, amén. Pero depende de tú, cómo tú te organizas, cómo tú planificas, cómo tú logras separar un espacio y tu corazón, más que nada, tu corazón dispuesto a aprender y a conocer a ese Dios que está aquí en la palabra y que quiere darse a conocer.
Otra manera es por orden del libro. ¿Qué significa eso? Desde el principio hasta el fin. Génesis a Apocalipsis, libro por libro, libro por libro. Empiezan uno, terminan ese y comienzan el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta terminar en Apocalipsis. Yo respeto esa manera de estudiar la palabra, te puede servir también a ti. Amén, es un método que también te va a servir. Y seguimos con los métodos, puede ser por libro. Un día estudias el libro de Ruth, otro día puedes estudiar el libro de Jueces, otro día puedes estudiar el libro de Génesis, más adelante seguir con otro libro. Eso depende de tu tiempo, disposición y cómo tú quieras aprender. Amén. Estudiar un libro y averiguar el autor, la circunstancia, estudiar a fondo ese libro, por qué lo escribió, su propósito para enseñarte y sus enseñanzas principales. ¿Qué me enseña, por ejemplo, a mí el libro de Ruth? Obediencia, servicio, amor, fidelidad a su suegra Noemí. Tanto así que tiene un libro en la palabra de Dios. El libro, por ejemplo, de Cantar de los Cantares, el gran amor. También el Cantar de los Cantares tiene sabiduría, amén. Pues tú tienes que conocer cada libro, escudriñar la palabra, amar lo que Dios ama. Otro método, el método de estudio biográfico. ¿Cómo así? Selecciona un personaje, no te digo un libro, sino un personaje, y decide estudiar todos los pasajes bíblicos que se relacionan con ese personaje. Puede ser Pablo, qué libros escribió Pablo, quién fue Pablo, en qué tiempo nació Pablo, a qué se dedicó Pablo. La vida de Pablo a mí me apasiona. David, Pablo, me apasionan tremendamente. Amén. Eso es una manera de estudio biográfico, la biografía, la vida de ese personaje bíblico. Sus cartas, como te decía de Pablo, sus cartas, sus enseñanzas, es una manera también de aprender y usar un método sabio para conocer la palabra de Dios. Otro método es memorizar. Es bueno memorizar, es bueno tenerlo aquí presente, porque cuando viene un ataque, una acechanza, una palabra de desánimo, tú como ya memorizaste, conoces tu palabra, sacas tu palabra como un escudo, como una espada que te defiende de los dardos de Satanás. Tienes que memorizar. Esa es una lucha conmigo, pero yo trato de hacerlo. Quiero aprender. Amén. Recuerda sus palabras y saca esa palabra en los momentos de dificultad, de aflicción, de prueba. Memoriza y siempre acompáñalo con una oración. Cuando hay un ataque, saca tu palabra, declárala con fe, con convicción, con vida, pero siempre por medio de una oración. Otro método de estudio bíblico son los evangelios. Conocer quién era Cristo Jesús por medio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Milagros, caminar, vida, su pasión, su muerte, su resurrección. Conoce al Hijo de Dios por medio de los evangelios. Estudiar los evangelios, el Nuevo Testamento, también es de mucha bendición, amén. Siempre se recomienda estudiar primero el Nuevo Testamento para que luego puedas ir al Antiguo y comprender todas las cosas que se suscitaron antes del Nuevo, pero siempre hay una relación entre uno y otro. Puedes también leer la palabra de Dios, este método, a través de los salmos, un salmo diario. Hay otro método que es 90 días. 3 meses, amén, 3 meses de estudio y lees los libros de sabiduría, los libros de cantares, proverbios, amén, salmos. Diariamente te llenas de la sabiduría por medio de salmos, proverbios y cantar de los cantares. Este método de los 90 días, búscalo por internet, dicen que es en 3 meses acabas de leer la Biblia. Yo no lo he hecho todavía, te soy bien sincera, yo he optado los anteriores, evangelios, diariamente o escoger libro por libro, pero si te resulta el de los 90 días, búscalo por internet para que veas detalladamente cómo es que se hace. Luego hay un método que se llama vida ocupada, para aquellos que nunca tienen tiempo. Amén. Ayuda a leer la Biblia en 2 años, pero a leerla, a comer, a alimentarte de esa palabra, hay todo tipo de método, no hay pretexto para llenarte de su palabra. Amén. Búscalos por internet si no los conoces. En realidad, como yo no tengo una vida ocupada, tengo tiempo para hacer las cosas de Dios, lo hago con la ayuda de todos los libros que tengo. Y si no los tuviera como antes, buscaría por internet textos, pasajes, enseñanzas, inclusive
Hay Biblia hablada por internet, por YouTube. Tú puedes escuchar la Biblia. Si no tienes quizás la capacidad del tiempo, te pones tus audífonos y comienzas a escuchar la palabra de Dios. No hay pretexto. Propón en tu corazón, como lo hizo Daniel, que se propuso no contaminarse con las cosas del mundo. Tú propón en tu corazón que este 2024 vas a ser un buen lector de la palabra de Dios y vas a conocer muchas cosas, muchas promesas, muchas enseñanzas que Dios te quiere dar a conocer y conocerlo a Él como realmente es. Que el Señor bendiga su palabra. Nos vemos mañana, Dios mediante, otro video o una transmisión en vivo. Bye bye.